Ciencias. En el curso de Química General 1 vamos a continuar con el tema de balanceo ion-electrón, reacciones redox en el caso de la dismutación. En particular vamos a tocar el tema del peróxido. Lo toco en particular porque se usa bastante en el laboratorio de Química General 1 y se ve en química analítica cualitativa estas reacciones, por lo tanto deben saber balancearlas. Vamos a verlos en medio ácido y básico. Bien, vamos a empezar con el balanceo en medio ácido. Tenemos la siguiente reacción: permanganato de potasio más ácido sulfúrico más peróxido de hidrógeno como reactantes, que nos van a dar sulfato de manganeso, sulfato de potasio, oxígeno molecular y agua. Entonces, lo primero que hacemos es identificar los estados de oxidación. Tenemos el permanganato. El manganeso en ese estado tendría más 7, y que va a pasar a manganeso más 2 para formar sulfato de manganeso. Ahora, tendríamos que identificar también al oxígeno, que como peróxido está en su estado de oxidación menos 1, que va a pasar a oxígeno con un estado de oxidación 0, con lo que vemos que se está oxidando. Ahora, para formar agua, pasa a menos 2. En esa forma se estaría reduciendo. Entonces vemos que tenemos dos semireacciones de reducción y una de oxidación, que es la que vamos a plantear. Tenemos cuando pasa el permanganato a manganeso más 2, tenemos la otra semireacción cuando el peróxido pasa a oxígeno y cuando el peróxido pasa a agua. Entonces, como está en medio ácido, vamos a seguir la regla de que vamos a agregar agua donde nos falte oxígeno y automáticamente en el lado opuesto vamos a agregar iones hidróneo. Entonces, para el caso del permanganato, cuando pasa el manganeso, tendremos que sumarle 4 aguas para contrarrestar los 4 átomos de oxígeno que están en la forma de permanganato. Entonces, hemos agregado también 8 átomos de hidrógeno. Entonces, tendremos que contrarrestar esto sumando 8 iones hidróneo. Entonces ya estaría el balanceo atómico, ¿no? Ahora vamos a sumar 5 electrones. ¿Para qué? Si bien es cierto, teníamos más 8 como carga del ion hidróneo, menos 1 serían más 7 en los reactantes, y luego tendríamos en los productos más 2, pero tenemos que tener igualdad de cargas. Entonces tendríamos que sumarle 5 electrones, que sería menos 5 su carga de los 5 electrones, menos 5 más 7 sería más 2. Más 2 como reactante y más 2 como productos, entonces las cargas son iguales. Ahora, en el caso del peróxido, cuando pasa oxígeno, tendremos que sumarle 2 iones hidróneo para igualar la cantidad de átomos, ¿no?, de cada elemento. Ahora tendríamos carga más 2 como producto, por lo que tendríamos que restarle 2 electrones en el lado del peróxido para que las cargas sean iguales. Ahora, en el caso del peróxido, cuando pasa agua, tendríamos que sumarle una molécula de agua para igualar la cantidad de átomos de oxígeno. Y ahora sumar 2 átomos de hidrógeno, de ion hidrógeno, para también igualar la cantidad de átomos de hidrógeno. Y por último tendríamos que sumarle 2 electrones para que la carga total de los reactantes sea 0, ya que en los productos también es 0. Bien, entonces continuando, tenemos que agrupar. El truco aquí es agrupar las semireacciones de reducción y oxidación. En este caso, como hay más de una reacción de reducción, las vamos a agrupar, las vamos a sumar y vamos a obtener una reacción total de reducción. Entonces, con eso es que vamos a jugar para simplificar los electrones ganados y perdidos. Entonces tendríamos que plantear las dos reacciones, la de oxidación y reducción, la de reducción total, la que nos salió sumando las otras dos, y la de oxidación. Entonces, para igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos, tendríamos que multiplicar por 2 a la reacción de reducción y por 7 a la reacción de oxidación, para que se vayan los electrones, ¿no? Porque tendríamos más 14 electrones y menos 14 electrones, y con esto se irían. Luego procedemos a sumar
y tenemos una reacción ya general, ¿no? Bien, entonces continuando, tenemos que agrupar el truco aquí. Ahora vamos a simplificar, porque se habrán dado cuenta que tenemos 20 iones hidronio y por el otro lado tenemos 14 iones hidronio. Esto puede simplificarse. Y de ahí simplemente vamos a juntar nada más lo que nos falte, ¿no? Entonces tendríamos 2 permanganatos más 6 iones hidronio. Entonces tendríamos 9 peróxidos que van a pasar a 2 manganeso más 2 más 12 moles de agua más 7 moles de oxígeno molecular. Entonces lo siguiente que hay que hacer es completar con los iones espectadores, que ya les había mencionado que los iones espectadores son los que simplemente no van a cambiar su estado de oxidación, sino que se van a desplazar de un ion a otro ion. En este caso, sabemos que el permanganato de la reacción inicial, la que nos mostró el problema, va acompañado del potasio. Entonces, esos dos permanganatos tendrían que ir acompañados de 2 potasios. Entonces, si agregamos 2 potasios a los reactantes, también los agregamos a los productos. Ahora, otro tema. Las 6 iones hidronio, sabemos que la única sustancia que contiene ion hidronio en la reacción que nos dieron al comienzo es el ácido sulfúrico. De ahí sale, de ahí proviene. Entonces, tendrían que ser 3 ácidos sulfúricos. Nos faltarían entonces 3 sulfatos. Le agregamos 3 sulfatos para que me formen 3 ácidos sulfúricos en ese lado. Y si le agregamos ahí, también le agregamos en el otro lado. Y bien, ahora vemos que ya empiezan a encajar todo, ¿no? Si tenemos el potasio con el manganeso, con el permanganato va a formar 2 permanganatos de potasio. Los 6 iones hidrógeno más el sulfato más 3 sulfatos va a formarme lo que son 3 sulfatos, 3 ácidos sulfúricos y bueno, más 9 peróxidos. Ahora, el manganeso, una mol, claro, sería una mol de sulfato para una mol de manganeso más 2. Pero como yo tengo 2 moles de manganeso más 2, necesito 2 moles de sulfato también. Entonces, dos de esas 3 moles van a formarme el sulfato de manganeso. Y la otra mol tiene que irme con el potasio para formarme sulfato de potasio. Porque yo tengo sulfato de potasio como este producto. Y no puedo tener más moles de manganeso más 2. Entonces ahí encajan perfectamente. Y bueno, lo demás baja nada más, ¿no? 12 aguas y 7 moles de oxígeno. Y ya tendremos la ecuación balanceada. Bien, ahora para el medio básico simplemente les voy a mostrar la resolución general porque ya les he explicado ejercicios en medio básico, como es el procedimiento. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Identificar primero los estados de oxidación. El cobalto está en su forma de estado de oxidación más 2, que va a pasar a cobalto más 3. Entonces ahí tendríamos una oxidación. Lo juntamos con la oxidación del peróxido para tener una reacción general de oxidación. Y por el otro lado tendríamos la reducción del peróxido cuando pasa agua. Entonces luego simplemente multiplicar por un factor para que los electrones se vayan. O sea, si perdíamos 3 electrones y en otro lado ganábamos 2 electrones, entonces multiplicamos por 2 a la reacción de donde perdemos 2 electrones y por 3 en el otro lado para que la cantidad de electrones ganados y perdidos sea igual. Y luego simplemente sumamos y completamos con los iones espectadores. En este caso el ion espectador sería el nitrato y el sodio, ¿no? Entonces completamos con nitratos. Sabemos que el cobalto va acompañado con nitrato y el hidróxido va acompañado de sodios. Entonces si le agregamos a los restantes, también le agregamos a los productos y bien, simplemente completamos y ya estaría balanceado. Bueno, en medio básico la única diferencia, y me olvidé mencionarlo, es que donde me sobra oxígeno, a ello le voy a agregar agua.
Y al otro lado le voy a agregar iones oxidrilo o H. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y bueno, pueden memorizarse o aprenderse estas semireacciones del peróxido en medio ácido en básico, porque siempre va a ser lo mismo. Ya les mostré por el otro lado, cuando es ácido, cómo es la semireacción balanceada del peróxido cuando pasa agua y cuando pasa oxígeno en medio ácido, y ahora está en medio básico. Lo pueden memorizar, se lo pueden aprender, y simplemente cuando vean este tipo de reacciones las pueden plantear de frente, ¿no? Y simplemente trabajar con el otro elemento que se va a oxidar o reducir. Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias. Explicarles por último que las reacciones de dismutación no solo es con el peróxido, sino también hay con otro tipo, con otros elementos. Básicamente estas reacciones de dismutación se dan en el caso de los elementos que cuentan con varios estados de oxidación. Pueden ser como el cloro, ¿no? Que tiene +1, +3, +5, +7, -1, 0. El cloro, el bromo, el yodo, ¿no? Y así entre otros. El manganeso, bueno, el manganeso generalmente no. El manganeso generalmente para reacciones redox se usa como permanganato, como es un fuerte oxidante. Y bien, básicamente todo este tipo de reacciones de dismutación se basa en sus estados de oxidación. Mientras más estados de oxidación tenga, va a ser más probable que un elemento cause dismutación en una reacción redox. Y bueno, el siguiente video va a tratar de lo que es reacciones un poco más complicadas, en las que los dos iones de una misma molécula van a oxidarse, o en las que van a haber compuestos orgánicos como ácido acético o ácido oxálico, como para que ustedes sepan resolverlos y no se asusten al ver este tipo de sustancias en las reacciones redox, ¿no? Porque es común, o sea, no es que sea raro, no es solo para inorgánicos, sino también puede haber una sustancia orgánica. Y bien, espero que les haya gustado, no olviden dar su like y suscribirse a nuestro canal. Gracias.